franquicia, la inversión adicional, generalmente corresponde a cargo de nosotros, regalías, cuota publicitaria, recuperación de la inversión, vigencia del contrato, anticipo a la firma de la carta de intención, antigüedad de la empresa y la zona de expansión. Y en la ficha técnica siempre va a ser importante leer esas notitas que vienen al calce generalmente, donde se especifica si los importes que están expresados vienen en IVA o sin IVA, que generalmente que incluye la inversión adicional. Ahorita vamos a ver con detalle cada uno de estos rubros para que entendamos qué es lo que debemos nosotros de preguntar a nuestro posible franquiciatario cuando estemos en contacto con ellos y tengamos la ficha, tengamos ya esos elementos necesarios para que nosotros podamos tener todavía más información de lo que estamos viendo aquí, viendo la ficha técnica, y realmente tengamos los elementos necesarios para una correcta toma de decisiones. Sabemos que entre más información podamos tener de la franquicia, más fácil será poder tomar la decisión sobre qué franquicia es la que quiero comprar, independientemente de que es una franquicia que me guste, que es un concepto que me está atrayendo. Independiente de eso, y en general, habremos que hacer estas siguientes preguntas para que podamos tomar la mejor decisión. Cuando tengan cualquier duda, comentario, por favor, aquí en el chat estaremos aquí disponibles, ¿no? Entonces, el primer elemento que estamos viendo, que perdón, creo que hay una falla aquí con la conexión. Permítame 2 segundos. Ok. Perfecto. Entonces, estamos analizando el tema de la cuota inicial de franquicia, donde lo primero que tenemos que preguntarnos es en qué moneda está expresada la cuota inicial de franquicia. Esto generalmente deberían expresar en pesos mexicanos, pero algunas empresas extranjeras, franquicias que vienen del extranjero, manejan pues, su moneda de origen por cuestión de contrato. Entonces, habrá que ver si la cuota inicial está expresada en pesos, dólares, euros o la moneda de origen. Esto es importante porque generalmente se establece un tipo de cambio a la hora de firma del contrato, al momento de la firma del contrato, y pues por ejemplo, ahorita que en pasadas semanas hubo una pequeña fluctuación con el tipo de cambio, pues eso nos hubiera afectado un poco en cuestión de desembolso de dinero, porque hubiéramos pagado una cuota inicial elevada, alta, porque el tipo de cambio estaba arriba de 13 pesos. Entonces, sí es muy importante saber en qué moneda está expresada la cuota inicial de franquicia para evitar ese tipo de sorpresas, en el sentido de que pues, las fluctuaciones nos estén haciendo jugar una mala jugada. Luego también hay que preguntarnos si existen diversos formatos de negocio. Pues existe el local, existe una isla, existe un kiosco. Si existen estos diversos formatos, preguntarse si la cuota inicial de franquicia es la misma o es diferente. En algunos casos podría ser diferente por cuestiones de que no estén otorgando las líneas de negocio completas. Vamos a pensar que un local tiene 5 o 6 líneas de negocio, mientras que el kiosco solamente pueda considerar 2 o 3 líneas de negocio. Por consiguiente, la cuota inicial tendría que ser más barata. Entonces, habría que preguntar si hay un formato único de negocio, si hay formatos distintos y qué costo podría tener, cómo me podría impactar eso en el costo de la cuota inicial de la franquicia. ¿Qué otro aspecto hay que preguntarse con respecto a la cuota inicial? ¿Qué me está dando a cambio la empresa franquiciante cuando yo esté pagando esta cuota inicial? Generalmente, yo pago una cuota inicial, yo inversionista, yo franquiciatario, ¿y qué recibo a cambio? Generalmente recibo un software que es el punto medular para operar y administrar mi negocio. Habrá que preguntar si lo incluye. Habrá que preguntar si incluye algunos equipos en comodato. Es decir, yo pago, por poner una cantidad, 200,000 pesos y me incluye alguna computadora, me incluye algún equipo periférico,
me incluye algún equipo operacional que sea el distintivo de la franquicia. ¿Qué me está incluyendo? Ahora que valdría la pena que preguntarse. Eso también sirve mucho para comparar franquicias del mismo sector, del mismo giro, para ver si una vale 200, otra vale 250, pero que la de 250 que me podría estar dando a cambio, o la de 200 que me está dando a cambio. Igual pueden otorgar algún mobiliario incomodato. Hay algunas franquicias que parte de su distintivo son los mobiliarios, las vitrinas, porque es parte de la imagen. Entonces, generalmente, para seguir homologando y estandarizando esa imagen, pues otorgan esos mobiliarios en comodato, así como algunos elementos de imagen, la marquesina, un anuncio luminoso, algunos elementos decorativos, la señalética interna del negocio, posiblemente se estén otorgando a través o por medio de la cuota inicial, o algunos servicios como por ejemplo el anteproyecto arquitectónico, que se puede estar incluyendo dentro de esta cuota inicial. Aquí lo que hay que preguntar siempre es ¿qué me está incluyendo o qué me está incluyendo por el pago de la cuota inicial? También habría que preguntarse con respecto al momento de estar indagando la cuota inicial sobre la capacitación inicial. ¿Cuántos días va a durar? ¿En dónde se debe impartir? ¿Quién corre a cargo de los gastos de transportación? Generalmente la capacitación inicial se divide en dos etapas. La primera etapa es en la unidad de escuela que designa la empresa franquiciante, y pues a veces hay que viajar, entonces hay que especificar y aclarar muy bien quién tiene que pagar esos viáticos, cuántas personas tienen que asistir, y la segunda parte de la capacitación es en la unidad, ya en nuestra unidad franquiciada antes de la apertura, pero igual preguntar quién corre a cargo de los gastos de los asesores, si incluye algún apoyo para el evento de inauguración. Todo lo relacionado a la capacitación inicial también debemos de tener muy en cuenta, y hay que preguntarlo sobre qué incluye, qué no incluye. Aspectos importantes también al momento de estar analizando una cuota inicial de franquicia es ver si hay algunas alternativas de pago. Generalmente la regla es la cuota de franquicia se paga de una sola exhibición, pero podría existir que alguna empresa franquiciante pueda dar una facilidad de darlo en 2 o 3 exhibiciones. Entonces vale la pena preguntarle a las empresas franquiciantes si la cuota inicial se puede hacer en 1 o 2 o más exhibiciones, ¿no? Y en términos generales, el punto número 6, en términos generales, es preguntar qué otras contraprestaciones ofrecen, algún licenciamiento, algún territorio en particular. Vamos, preguntar siempre, aquí la regla es nunca quedarse callado a la hora de estar preguntando, siempre con toda transparencia, preguntarle al encargado que nos esté atendiendo, hacerle todas estas preguntas, y pues ahora sí que las empresas franquiciantes tienen la obligación de responder a todas y cada una de estas preguntas. El siguiente punto es con respecto a la inversión adicional. La inversión total de una franquicia se divide en cuota inicial de franquicia e inversión adicional. Aquí lo que habemos que preguntarnos es ¿qué me está incluyendo esta inversión adicional? Generalmente la ficha técnica incluye solo algunos aspectos, dejan algunos rubros fuera porque son rubros demasiado variables, pero generalmente los rubros que contemplan la inversión adicional son cuatro grandes aspectos que hay que considerar. El primero es la remodelación y acondicionamiento. Muros, pisos, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones de gas. Vamos, hay que ver qué tipo de instalaciones, qué tipo de remodelación va a ser necesario realizar para poner en marcha mi unidad de negocio. El segundo gran aspecto es el mobiliario y equipo. Sillas, escritorios, equipo de cocina, equipo de cómputo, equipo especializado. Preguntar a detalle de qué tipo de mobiliario está incluyendo o es necesario también realizar para poner en marcha mi negocio. El tercer grande rubro que se considera dentro de una inversión adicional son los inventarios iniciales y los insumos. Es muy importante aclarar este punto porque en algunas ocasiones algunas empresas franquiciantes otorgan los inventarios en consignación, lo que nos representa un ahorro en la inversión. Otras, pues sí es necesario invertir en un inventario inicial para X meses de venta.
insumos como uniformes, papelería, accesorios que son necesarios para la operación, se contemplan dentro de este rubro de inventarios. Y el cuarto grande grupo son los gastos preparativos. Estos son los gastos que son necesarios para el arranque de cualquier negocio, ya sea la constitución de una sociedad, ya sea cuestiones de licencias y permisos de operación, la nómina preparativa, los gastos de capacitación inicial antes del arranque del negocio. Entonces, estos cuatro rubros a veces se contemplan dentro de la inversión inicial, a veces no se contemplan dentro de la inversión inicial, porque como decía en un principio, hay algunos gastos que son muy variables, como por ejemplo remodelación y acondicionamiento. Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, los escenarios para una ficha técnica o el escenario que se muestra al público en general se basa en, por poner un ejemplo, en un local de 80 metros cuadrados. ¿Qué pasa si yo tengo un local de 60? ¿Qué pasa si yo tengo un local de 100 metros? Obviamente este rubro de inversión, de remodelación y acondicionamiento tiende a variar. Por eso es que algunas fichas técnicas no consideran ese rubro, más sin embargo viene como nota complementaria de que en la inversión mostrada no se considera la inversión por remodelación y acondicionamiento. Otro aspecto que hay que considerar también es ahorita qué empresas ofrecen su programa, qué empresas franquiciantes están ofreciendo su esquema, si ofrecen llave en mano o no. ¿A qué nos referimos con el programa llave en mano? La remodelación y el equipamiento correrá por cuenta también de la empresa franquiciante o será una responsabilidad nuestra. Si la empresa franquiciante corre a cargo de la remodelación, del equipamiento y de todos los suministros, estamos hablando de un programa llave en mano. Entonces hay que preguntarle a la empresa franquiciante si está ofreciendo este programa o si el tema de remodelación, mobiliario y suministros es una responsabilidad nuestra. También hay que considerar, viendo los escenarios de inversión, preguntar en qué ciudad están basados los inventarios. Muchas veces, o la gran mayoría de las empresas franquiciantes realizan sus escenarios para mostrar al público inversionista basados en la ciudad de origen. Puede ser Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Monterrey. Y sabemos que no es lo mismo abrir un negocio en la Ciudad de México que abrir un negocio en la Ciudad de Monterrey, por cuestiones de licencias, por cuestión de costo de la renta, por cuestión de costo de mano de obra. Hay muchas variables que considerar de una región a otra, entonces hay que preguntar con toda honestidad y transparencia, es decir, en qué ciudad están basadas estas cifras, para que también nosotros nos podamos dar una idea de cuánto puede variar nuestra inversión inicial. También hay que preguntarse la superficie, lo comentaba en un inicio, se basan en escenarios de 80, 100, 120 cuadrados, porque sabemos que no todos los locales son del mismo tamaño. Podemos encontrar una excelente ubicación a un metraje menor de lo que nos pide originalmente el modelo de negocio. ¿Qué implicaciones tiene? O podemos encontrar un local que también pueda tener una superficie mucho mayor, que eso también va a tener un impacto dentro de mi inversión inicial. También dentro del tema de remodelación y acondicionamiento tenemos que preguntar si vamos a requerir alguna instalación en particular. Por ejemplo, hay negocios que piden una instalación eléctrica del tipo industrial que obviamente pues, elevaría los costos, es un costo más elevado, o instalaciones de gas o instalaciones de cómputo en particular. Hay que preguntar si es necesario hacer ese tipo de adecuaciones para considerarlo nosotros dentro de nuestro presupuesto de inversión. La mayoría de los negocios pues, tienen que dar esa especificación, ¿no? De igual forma, en cuestión de mobiliario y equipo, habrá que preguntar si hay que comprar algún equipo de características muy particulares o algo muy técnico que implique, pues a lo mejor hasta importación del mismo. Si en cuestión de mobiliario es necesario comprar un mobiliario estándar, de estos que venden en las papelerías, en estos centros de centros papeleros, o si hay que comprar una marca en particular por cuestión de imagen, equipo de oficina, si es también general, si puede ser, o si se necesita no sé, digamos una impresora láser
de estas de color que son algo caras, pero pues, que a lo mejor el negocio lo requiere así, ¿no? Entonces hay que preguntar a detalle, tanto de remodelación como de inventario, inclusive dentro de los inventarios, si hay alguna especificación muy que representa algo fuera del promedio, ¿no? De una inversión tradicional del negocio. Y en general, cuando estemos hablando de gastos operativos, hay que preguntar si es necesario que yo siga operando como persona física o es necesario que tenga que yo operar como persona moral, porque en este caso, si tengo que trabajar como persona moral, pues ya tengo que incurrir en gastos de constitución de empresa, registro del todos estos gastos notariales, etcétera, ¿no? O también preguntar, en dado caso, por ejemplo, los restaurantes, si tengo que gestionar un permiso en particular, como por ejemplo el permiso para bebidas alcohólicas o algún otro permiso sanitario. Hay que preguntar detalladamente la lista de permisos y licencias antes de operar el negocio, para ver si no hay uno en particular que nos implique inversión tanto en tiempo como en recursos, ¿no? Estos son a grandes rasgos los elementos para una en cuanto a inversión adicional. Siguiendo la información que viene en la ficha técnica, generalmente viene lo que es el monto de las regalías y la cuota publicitaria. En cuanto a regalías, lo primero que hay que preguntar o hay que analizar es que si la regalía va a ser un porcentaje sobre ventas mensuales o si es una cuota fija mensual. Cuando estemos hablando de una cuota fija, hay que preguntar, sobre todo hay que preguntar cuál es el porcentaje de incremento anual. Generalmente se fija un factor inflacionario más X puntos porcentuales, entonces habrá que especificar cuál es esa tasa de incremento de la cuota fija mensual. Y pues bueno, analizar qué tipo de regalías, si es fija o variable. Y lo más importante cuando estamos hablando de regalías es preguntar qué tipo de soporte, qué tipo de asistencia voy a estar yo como empresa, yo como franquiciatario voy a estar recibiendo a cambio de este pago de esta regalía. Si mi soporte va a ser telefónico, va a ser a través de correo, va a ser a través de intranet, va a ser por medio de otros medios, el tema de las visitas de supervisión apoyo, cuántas voy a tener en promedio al año, la duración, preguntar también si yo también, pues, quién va a correr con los gastos de transportación del asesor. Es preguntar todos esos temas con respecto al pago de la regalía. Con respecto al pago de la cuota publicitaria, esta cuota publicitaria generalmente es una cuota corporativa, se destina para una publicidad corporativa. Entonces aquí lo que vale la pena preguntarle es cómo me van a mantener a mí informado, a mi franquiciatario, de los recursos que se están generando a través de la cuota corporativa de publicidad. Si me van a estar informando mensualmente, semestralmente, me van a estar enviando un estado de cuenta, y verificar que dentro de los manuales de franquicia encontramos en la sección de administración el tema de pago de regalías y el pago de la cuota publicitaria. En los manuales debe de estar especificado la cuenta de depósito y el procedimiento. Si son regalías variables o fijas, viene que tener el procedimiento de pago y de facturación de las mismas. Entonces, tenemos que asegurarnos que todo este tema del pago de regalías y el manejo de las regalías venga documentado en los manuales. Aquí lo interesante, aquí lo denso ya es el siguiente dato que muestra la ficha técnica, que es el periodo de recuperación de la inversión, el ROI. Ese dato es el que vemos en todos lados, que se publica, que viene expresado en meses, 12, 18, 36 meses, lo vemos en Entrepreneur, lo vemos en las fichas técnicas. ¿De dónde sale este dato? O sea, ¿cómo es que la empresa franquiciante llega a decir, nuestro periodo de recuperación de la inversión son tantos meses? Primeramente vemos que la recuperación de la inversión es el periodo de tiempo en el cual el flujo del negocio, la utilidad, el flujo que generamos como unidad de negocio, lo estamos destinando, por decir una forma, a pagar la erogación inicialmente iniciada. Es decir, originalmente erogamos, por poner una cantidad, 1,000,000 de pesos. Entonces, con el flujo que estamos generando de forma mensual,
¿cómo voy a ir yo recuperando esa inversión? Una nota muy importante que hay que tomar en cuenta es que esta razón financiera que nos muestra todo el sector de franquicias es antes de impuestos. Es muy importante aclarar el tema de que el ROI que se muestra en la ficha técnica, el ROI que se muestra en todos los datos que se publican en todos los medios es antes de impuestos. ¿Por qué antes de impuestos? Porque partimos o se parte de que cada franquiciatario se tiene que manejar con Hacienda como mejor le convenga, ¿no? Es un tema que el cual la empresa franquiciante no se va a meter. De ahí que los escenarios que se muestran en todas las publicaciones es sin el tema de impuestos. Entonces es importante tener en cuenta este punto de que los flujos que se muestran en todos lados es antes de impuestos, para que ya ustedes de manera asesorada con un buen contador les ayuden a calcular el tema de los impuestos y sobre todo cómo se vería la recuperación de su inversión con impuestos, pero ya partimos de un escenario, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se determina, pues, de alguna manera matemáticamente el periodo de recuperación de la inversión. Si tomamos nosotros la inversión total y lo dividimos entre el flujo que me está generando de manera mensual mi negocio, lo que voy a obtener es el número de meses en los meses en los que voy a recuperar mi inversión. Es decir, si yo tengo la inversión de 1.000.000 de pesos y genero un flujo mensual, ojalá si fuera de 100,000 pesos al mes, significaría que en 10 meses yo estaría recuperando esa inversión. Permiten, porque gráficamente la inversión adicional la tenemos aquí. Esta es la inversión adicional. Y si dan cuenta, voy sumando las ganancias de cada año, de tal manera que a partir de la ganancia del tercer año yo ya igualo el monto de la inversión. ¿Qué significa con esto? Que yo ya recupero la inversión y la ganancia que genera a partir del cuarto, quinto, sexto, séptimo año y en adelante, pues ya las podemos destinar para reinversión, para los otros fines que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, esto es de lo que se trata la recuperación de la inversión. Es importante analizar analizar este rubro, y lo más importante, una vez que se logra entender este tema de la recuperación de inversión, lo que le sigue es poderle preguntar a la empresa franquiciante para que yo pueda obtener esa utilidad que ellos me están recomendando, cuál es el monto de ventas, y para lograr esas ventas, qué márgenes me están dejando. Es decir, si para que mi negocio genere una utilidad de 30,000 pesos al mes, de una utilidad antes de impuestos de 30,000 pesos al mes, ¿cuánto tengo que vender? 100, 200, 300,000 pesos al mes. ¿Y qué representa para mi negocio vender esos 200, 300, 400,000 pesos al mes, ¿no? Preguntarle qué márgenes me está dejando, cuál es el costo de ventas, cuáles son mis principales gastos operativos del negocio, si hay algunas cuotas adicionales. Generalmente hay una cuota mensual de mantenimiento de software o algún otro que me está impactando en los resultados del negocio. Vamos, ya entendiendo que yo parto de mi utilidad, ¿qué debo de hacer o cómo debo de hacer para yo llegar a esa utilidad? Entonces es importante para que la empresa franquiciante nos pueda mostrar datos, nos pueda mostrar cifras, y nosotros podamos evaluar si son metas alcanzables, si son metas realizables de lograr. Entonces este punto es uno de los más importantes, porque de aquí vamos a ver realmente a tomar la decisión si es un negocio atractivamente financiero o no es atractivamente financiero. Muchas veces también viene publicado lo que es la vigencia del contrato de franquicia. Y si no, siempre es recomendable preguntar cuál es la vigencia del contrato de franquicia. Generalmente hay una regla para establecer la vigencia del contrato de franquicia, que es
Tomando en cuenta el periodo de recuperación de la inversión, pongamos 2 años, la vigencia del contrato tiene que ser por lo menos del doble. Por lo menos. O sea, si la recuperación es de 2 años, la vigencia del contrato de franquicia por lo menos tendría que ser de 4 años. Ajá. Entonces, si tenemos de tal manera que ya que recuperamos la inversión, tengamos por lo menos otros 2 años para generar valor en nuestro propio negocio. Y también, ya considerando que, entendiendo la vigencia del contrato, es interesante o valdría la pena preguntar sobre los requisitos de renovación, si hay que hacer algún pago adicional, si hay una cuota de renovación, si no hay cuota de renovación, los requisitos de renovación. Y también se vale preguntar, en caso de no querer la renovación del contrato de franquicia, ¿qué me va a implicar a mí como inversionista, como franquiciatario, el dejar de pertenecer a la red cuando se vence el contrato? Durante el proceso de otorgamiento va a haber un momento en que tengamos que sentarnos, ahora sí que abrirnos de capa a ambas partes, y va a ser el momento de ofrecer una garantía de compra. Al momento de esta garantía de compra es cuando se solicita la firma de la carta de impresión, La carta de intención es una seriedad de compra, y por lo tanto cobra especial importancia, porque para yo firmar la carta de intención, yo ya debo de tener conocimiento de la circular de oferta de franquicia. Ya la empresa franquiciante me debió haber dado por lo menos un resumen del contrato. Yo ya debería estar enterado de qué estoy obligado, cuáles son los pagos a realizar, cuota inicial, inversiones, regalías, todo eso. Yo ya debo estar perfectamente enterado de eso, y yo como inversionista ya debo de tener por lo menos una idea de dónde establecer yo mi unidad de negocio. Entonces, cuando estemos pensando ya en la carta de intención, lo que hay que preguntar es qué monto me están estableciendo como garantía de seriedad. Si es un porcentaje de la cuota inicial de franquicia, el 10, 15, 20, 30%, o si es una cuota fija, 10, 20, 30 mil pesos. Es preguntar el monto de garantía para la firma de la cuota inicial de franquicia. Generalmente este pago es un anticipo, y en caso de que se llegue a buen término a la firma del contrato, este monto que estamos erogando para la firma de la carta de intención se considera a cuenta del pago de la cuota inicial de franquicia, ¿no? Entonces es muy importante preguntar si es una parte proporcional de la cuota, o se llega a dar el caso de que en el momento de la carta de intención se pide el total de la cuota inicial de franquicia. Entonces hay que preguntar los montos de la cuota inicial de la franquicia. La carta de intención también tiene una vigencia, hay que preguntar la vigencia de la carta de intención, 30, 60, 90 o 120 días, los que haya establecido la empresa franquiciante como vigencia de la carta de intención. Es muy importante preguntar qué pasa si después de la firma de la carta de la intención y que termine su vigencia, qué pasa si no llega a buen término, si no fui yo aprobado como franquiciatario, o los locales que yo pude haber ofrecido no estaban en condiciones o no fueran aprobados, ¿no? ¿Qué pasa con ese anticipo que yo di? Si se pierde, si no se pierde, si recibo el 100 o recibo la parte proporcional por menos los gastos que se realizaron en el proceso de investigación. Esto hay que dejarlo muy, muy en claro. ¿Qué ocurre cuando se termina la vigencia de la carta de intención y no llegamos a buenos términos? Un punto muy importante que hay que revisar o cuestionar durante la firma de la carta de intención es ver a qué me estoy obligando en cuanto al llenado de solicitudes, evaluaciones, investigaciones y corroboración de mi información. Generalmente, a la hora después de firmar la carta de intención, nosotros como candidatos nos tenemos que someter a evaluaciones de exámenes psicométricos, a investigaciones de nuestros antecedentes financieros, legales, referencias personales, verificar información. Entonces tenemos que estar conscientes de que vamos a estar sujetos a este proceso, y bueno, pues dar todas las facilidades que esto implica. Pero también, como esto es una relación bilateral, también hay que verificar cuando estemos firmando o estemos por firmar la carta de intención con respecto a la protección de mi información confidencial.
Tenemos que asegurarnos de que las cartas de intenciones y demás documentos tengan las leyendas de protección de mi información. La empresa franquiciante sí, voy a tener yo acceso a información confidencial de la empresa franquiciante, pero la empresa franquiciante también va a tener acceso a información de mi persona, a información de mis datos financieros, a información de mis referencias personales. Entonces, pues como la misma ley marca, pues tener los elementos que me garanticen la confidencialidad de mi información. Entonces, tenemos que asegurarnos que esto se esté cumpliendo a cabalidad. Hay que preguntar también sobre la antigüedad de la empresa franquiciante, cuántos años de experiencia ya cuenta, no solo como empresa franquiciante, sino desde que inició el modelo de negocio. Porque a veces tenemos que preguntar, a veces cuando vemos la ficha técnica en la revista Entrepreneur o en algunos otros medios, viene la antigüedad de la empresa, ¿no? Eso nos puede dar mucho sobre quién es la empresa, quiénes están detrás del proyecto, qué tan probado, qué tan no probado es el concepto que estamos interesados en adquirir. Cuando vemos empresas que tienen ya muchos años en el mercado, nos puede dar una gran justificación del por qué la cuota de franquicia tiene ese valor asignado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, franquicias que llevan años, pues obviamente estaremos pensando que su cuota inicial tienen ya un alto valor en el mercado, independientemente porque ya traen un gran expertise, una gran experiencia detrás, que es la que nos están ofreciendo a cambio del valor de la cuota inicial, ¿no? Dentro de la antigüedad, pues obviamente podemos preguntar cuántas unidades cuenta ya la empresa unidades propias en operación y cuántas unidades tiene franquiciadas. Tenemos todo el derecho del mundo a preguntar por referencias, podemos ir a investigar, podemos preguntar a otros franquiciatarios, oye, ¿cómo te está yendo con este modelo de negocio? O podemos ir a ver las unidades propias. En algunos casos, algunas empresas franquiciantes muestran cómo son, inclusive organizan visitas a sus unidades propias para que vean el concepto en su totalidad, lo vean, lo palpen, lo respiren, lo toquen, se terminen de convencer y vean realmente cómo es el modelo de negocio, ¿no? Y también se puede solicitar sobre las información sobre las unidades propias. Cuando veamos el tema de recuperación de inversión, ahorita cuando estemos preguntando sobre las unidades propias, es el momento para solicitar toda esa información. A ver, si yo para obtener 30,000 pesos de utilidad necesito vender 200, ¿qué es necesario hacer para vender esos 200,000 pesos al mes? Pues por poner unas cifras. Y ya viéndola dentro de las unidades propias o viéndola dentro de una unidad ya en operación, pues uno ya puede realmente darse cuenta que son metas alcanzables, son metas realizables, que estamos hablando que es un negocio realizable, que es un negocio que sí se puede, que yo como inversionista sí lo puedo llevar a cabo, sí puedo lograr esas metas, por consiguiente sí voy a poder tener esa recuperación de esa inversión en el periodo que me están originalmente ofreciendo, ¿no? Entonces, sí es muy importante ver este tema de unidades propias, unidades franquiciadas, porque nos va a ampliar el panorama, nos va a resolver, nos va a disipar muchísimas dudas sobre cómo funciona la franquicia, sobre ya viéndola en vivo y en todo color, cómo está el negocio que a mí como inversionista me está interesando. Otro tema muy importante es las zonas de expansión, hacia dónde está ofreciendo la franquicia, la empresa franquiciante, su modelo de negocio. Algunas franquicias, generalmente la mayoría, pues ya están en capacidad de estar ofreciendo su modelo de negocio a lo largo y ancho del territorio nacional. Otras empiezan con un crecimiento más modesto, más organizado, lo llamamos el crecimiento en espiral partiendo de la ciudad de origen. Por ejemplo, de una franquicia que está iniciando en la Ciudad de México, pues va a comenzar su plan de expansión en estados circunvecinos, el estado de Morelos, el estado de México, posteriormente va creciendo a Puebla, Querétaro, Hidalgo, y así sucesivamente hasta abarcar todo el territorio adicional. Es muy importante, inclusive también hay empresas que su plan de expansión es a nivel local. Hay franquicias que únicamente deciden crecer únicamente en Monterrey, únicamente en Sonora, únicamente en la parte norte, o inclusive hay unas que nada más inclusive a nivel ciudad, ¿no? Nada más se van a otorgar franquicias para la Ciudad de México, para la ciudad de Guadalajara, etcétera, ¿no?
hay que preguntar muy bien cuáles son los planes de expansión que tiene la empresa franquiciante. ¿Por qué? Si yo estoy establecido en Tijuana y resulta que el concepto de negocio que me está interesando no tiene contemplada como planes de expansión en la ciudad, pues bueno, no hay mucho que hacer ahí. Lo que sí podemos hacer es preguntarle pues cuándo o cuándo tiene empezado a estar incursionando en el mercado. Entonces es una pregunta, es un tema que hay que tomar muy en cuenta, porque el concepto me puede gustar mucho, el concepto puede ser muy interesante de imagen, puede ser muy interesante la operación, puede ser muy interesante financieramente, pero si no está dentro de los planes de expansión de la franquicia, pues bueno, realmente ahí no se puede hacer mucho, y lo que tengo que hacer pues, es buscar una marca, un concepto de negocio, pues que existen posibilidades de estar en Tijuana, en Mérida, en Tabasco, en Veracruz, que tenga la capacidad de estar en la zona donde yo quiero. Porque aquí lo importante es que yo como inversionista establezca mi negocio en mi localidad, en mi zona en el mercado que yo conozca, en el mercado donde yo tengo mis relaciones públicas, ¿no? O sea, no me voy a meter si yo vivo en Tijuana y la franquicia que estoy interesado está en Puebla, pues no me voy a encaprichar y me voy a ir a Puebla donde no conozco pues, mucho, y pues bueno, me va a costar mucho más trabajo abrir o iniciar el negocio en Puebla que si lo inicio desde Tijuana, donde yo soy originario, ¿no? Entonces, sí hay que considerar el tema de las zonas de expansión que está ofreciendo en ese momento la franquicia y preguntar siempre por sus planes a futuro, porque si estamos hablando de que sus planes de expansión a nivel nacional son de 3 a 6 meses, pues valdría la pena entonces esperarse ese tiempo y pues ya llegar ya con un buen concepto ya aprobado y con la certeza de que puedo estar en mi ciudad de origen. Entonces, las zonas de expansión es un tema, diría yo que bastante importante, trascendental para este elemento, para la toma de decisión, ¿no? Y en términos generales, ¿qué otros aspectos, qué otras preguntas debo de hacer o qué otras preguntas debo de considerar para yo antes de tomar una decisión sobre qué franquicia es la que debo de tomar? ¿Qué capital de trabajo es necesario para arrancar en mi negocio? Muchas veces la información financiera muestra un tema tiene una nota a pie de página que dice que la inversión no incluye capital de trabajo. El capital de trabajo es un dinero que yo tengo que tener una reserva para como fondo de contingencia por si el negocio cuando yo esté iniciando no llega a cubrir pues, los gastos de renta, la nómina. Sabemos que todo negocio tiene una curva de aprendizaje, tiene una curva de crecimiento inicial. El primer punto que se logra es el punto de equilibrio, que es el nivel de ventas en donde no gano ni pierdo. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a llegar a ese punto de equilibrio? Si son 3 meses, pues durante 3 meses voy a tener yo que ejercer este capital de trabajo para subsanar gastos como renta, como nómina, como energía eléctrica, como teléfono. Entonces, hay que preguntar más o menos qué capital de trabajo, qué monto necesito yo para tener como esa reserva, ¿no? No solo es la cuota inicial, no solo es la inversión inicial, sino el tema de capital de trabajo. ¿Cuánto necesito yo tener para, como ese colchoncito, ¿no? Hablábamos de punto de equilibrio, hay que preguntar cuál es ese monto de ventas en el cual mi negocio ni gana ni pierde, y qué representa llegar a ese volumen de ventas y en cuánto tiempo, en 2, 3, 6, los meses que sean necesarios para llegar a ese punto de equilibrio. También hay que preguntarse si necesita alguna capacitación muy especializada, no sé, en algún equipos como manejo de equipos de alta tecnología, capacitaciones especializadas en el manejo de algún software que me implique pues una capacitación de 15, 20, 30 días. En cuestión de capacitación, también es importante preguntar, sobre todo cuando estamos hablando de empresas extranjeras, de empresas franquiciantes extranjeras, si la capacitación va a ser en México o si es necesario yo trasladarme incluso al país de origen de la franquicia a la capacitación. Eso tiene un impacto solamente en la inversión inicial, porque pues hay que considerar un viaje al extranjero.
También en cuestión de capacitación o de inicio, si voy a necesitar yo como empresa alguna certificación distintivo M, distintivo H, alguna certificación tipo ISO o alguna certificación de algún sector en particular, porque esto implica ciertos procedimientos, va a implicar también ciertas erogaciones y pues también tiempo que hay que invertir en el proceso de certificación. Y lo más importante, si la empresa franquiciante está en capacidad de apoyarme en obtener yo esta certificación. Hay algunas franquicias de instituciones educativas que sí necesitan la certificación para sus procesos educativos, y las empresas franquiciantes les ayudan en este proceso de, pues si es este complejo proceso de certificación, pues hay que preguntar si es necesario o no una certificación en particular. Y pues también hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué perfil de franquiciatario, qué perfil de inversionista está buscando la empresa franquiciante? Si forzosamente va a necesitar un inversionista operador, donde yo como inversionista, yo como responsable de mi negocio, tenga que estar al frente del mismo, tenga que estar yo a cargo de la administración, a cargo de los reportes, a cargo del control del negocio, o puedo yo nada más ser un inversionista como tal, donde me contrato un buen gerente, me contrato un buen encargado de unidad y a él le delego la responsabilidad, porque no hay muchos puntos de control o tanto control que sea necesario. Entonces yo podría estar atendiendo otras inversiones y aparte una inversión como inversionista, ¿no? Entonces, en términos generales o a grandes resúmenes, pues esos son los puntos o algunos elementos que hay que pensar o hay que preguntar o hay que analizarse para antes de tomar una decisión de comprar una franquicia. Nuestra recomendación como firma consultora experta es eh, poder destinar nosotros como inversionistas los recursos necesarios para una adecuada asesoría en este proceso de comprar una franquicia. Partimos de la idea de que si vamos a invertir nuestro patrimonio en la compra de un modelo de negocio que ya esté probado, un modelo de negocio que nos está trayendo, pues tengamos la visión de que si invertimos por lo menos el 5% de ese patrimonio que vamos a invertir, ese 5%, no más del 5%, si lo podemos invertir en contratar un asesor que nos ayude a todo este proceso de otorgamiento, en decidir, en analizar con detalle la información financiera, analizar las herramientas legales, la circular de oferta de franquicia, la carta de intención, el contrato de franquicia. Si podemos destinar y tener ese pequeño porcentaje, creo que vale la pena invertir ese 5% cuando mucho de lo que voy a invertir en una franquicia, en obtener una adecuada asesoría, en un acompañamiento durante este proceso, e inclusive un acompañamiento para ayudarme a decidir qué franquicia es la mejor para mí. La verdad es recomendable, es algo que sugiero, es algo que se los dejo ahí para que lo piensen, lo analicen y realmente pues acérquese con los expertos para obtener esa mejor decisión, puedan tomar la mejor decisión en cuanto a la franquicia que mejor me convenga a mí. Entonces, pues ese es el tema. Ahora sí que les agradezco mucho su tiempo y no sé, Fernando, no sé si es la hora de las preguntas y respuestas. Pues adelante, no sé, está activo el chat. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas. Muy bien. Oye, excelente, excelente presentación. Te felicito mucho, Oscar. Sí, seguramente tienen preguntas aquí en el auditorio. Las han de estar escribiendo y en un momento te van a hacer las preguntas. Aprovechen, Perfecto. compañeros, para hacerle preguntas aquí a Oscar, que tiene mucha experiencia en la parte de franquicias, y acercarse a ellos. Y les recuerdo que Aranday tiene un stand dentro de la expo virtual de franquicias que pueden visitar permanentemente, y ahí también pueden mandarle preguntas que les llega al correo electrónico o al perfil de ellos también les va a llegar.
Me comentabas también que va a estar la grabación de esta presentación, también va a estar disponible, ¿verdad? Sí, exactamente, esta grabación la dejamos igual en el auditorio de la Expo Virtual. En la misma cartelera va a decir que este evento ya transcurrió, que ya finalizó con éxito y pueden ver la repetición. Ok, Federico Gómez nos dice, a veces queremos ahorrarnos o no sabemos a quién recurrir para ese apoyo especializado.